¡Feliz cumpleaños, Farco! Fergus, mi pequeñín, y Felicia, tesoro. Me parece que esto es tuyo. Racista. Regulus Cornias es un arzobispo del pecado del culto de la bruja, que representa a la codicia. Debutó en el segundo interludio del arco 13, donde se enfrentó al convoy militar de Crush, y fue uno de los responsables indirectos de la situación de Ren. Como el más fuerte y uno de los más antiguos arzobispos, Regulus fue un personaje que tenía un aire de misterio a su alrededor, y fue responsable de muchas masacres y aniquilaciones brutales en el siglo anterior al comienzo de la historia. Creo que es la oportunidad perfecta de conocer mucho más sobre su persona, con unas 60 curiosidades que quizás no sabías de Regulus Cornias. Pero antes que nada, ¡comencemos! Regulus, como todos los demás arzobispos del pecado, a excepción de Stray de Wallachia, recibe su homónimo de un cuerpo celeste. Regulus es el nombre de la estrella más brillante de la constelación de Leo, que es también una de las estrellas más brillantes del cielo nocturno. El nombre tradicional de la estrella en latín era Regulus, que se traduce como príncipe o pequeño rey. En la India se lo conoce como Magna, la poderosa, en Sodiana como Mag, la grande, y en Persia como Millan, el centro, como le explicó Subaru. El sello responsable de interpretar a Regulus en japonés es Akira Ishida, conocido por otros roles como Gaara de Naruto, Akaza en Kimetsu no Yaiba, Kaworu de Evangelion, entre un etcétera. El actor de doblaje responsable de dar vida a Regulus en nuestro idioma es Arturo Castañeda, conocido por papeles como Whis de Dragon Ball Super, Enmu en Kimetsu no Yaiba, Kiyotaka en Classroom of Elite, entre un etcétera. Aún y con todos sus errores, tenemos que estar orgullosos que el doblaje al español latino de Re:Zero se podría decir que es el más consistente y respeta el rol de cada actor de doblaje, dado que en la traducción inglesa, Regulus ha tenido dos voces, Carly McClay en la segunda temporada y Koe Do en la tercera. Regulus aparenta una edad de alrededor de 20, pero su verdadera edad es desconocida, pero tiene que ser más de 120 años sabiendo que formó parte del culto de la bruja desde hace décadas. Hace 100 años Regulus tenía 78 esposas, y en el arco 5 se menciona que tuvo 291 esposas en total. Sin embargo, según Sylphie, 238 de esas esposas fueron asesinadas por él mismo, dejándolo solo con 53 con vida en la actualidad. Regulus tenía la intención de convertir a Fortuna en su esposa número 79, pero debido a los desafortunados acontecimientos que tuvieron lugar, no pudo hacerlo. 100 años más tarde, y de manera poética, decidió ir a Prestella en busca de una nueva esposa, encontrándose con Emilia y sustituyendo a Fortuna bajo el mismo número. Tras la muerte de Fortuna, el número 79 quedó vacante durante muchos años, y Regulus, sin ninguna explicación en particular, se podría decir que por una corazonada, decidió usarlo con Emilia. Regulus es uno de los arzobispos del pecado más longevos entre los miembros del culto de la bruja, habiendo gobernado el pecado de la avaricia durante al menos un siglo. Otros arzobispos tan antiguos son Petelius y Sirius. En la versión de la novela web del arco 4, se ve a Regulus vestiendo ropas negras y grises, algo que se cambia para la novela ligera, optando su color blanco característico. Es la primera persona en lograr matar a Reinhardt. Regulus es el arzobispo del pecado más fuerte del culto de la bruja, por su autoridad que lo vuelve prácticamente inmortal. Sin embargo, dejando de lado esto, la más poderosa en fuerza física sería Sirius. Si todos los arzobispos del pecado, excepto Satella, y los arzobispos del pecado lucharan entre sí, Regulus sería el único sobreviviente, por propias palabras del autor. En el ranking de fuerzas de personajes del autor en junio de 2014, Regulus fue calificado como el tercer personaje más fuerte de la serie. Este top a día de hoy está muy desactualizado, por lo que tómenlo como un mero dato curioso. Según palabras del autor, debido a su abrumadoramente poderosa autoridad, que hace inútil cualquier ataque contra Regulus, si Subaru no hubiera estado presente durante la pelea contra el arzobispo en el arco 5, Reinhardt no habría sido capaz de acertar un golpe decisivo, viéndose probablemente obligado a retroceder y admitir la derrota, perdiendo la pelea. Con el dato anterior, esto lo vuelve junto con la bruja de la envidia en uno de los pocos personajes que más problemas le darían al santo de la espada, ya que son casi imposibles de matar. De hecho, por palabras del autor, el único con la posibilidad de derrotar a Regulus era Subaru, por su inmenso conocimiento de las estrellas, conceptos que no existen en el mundo de Re:Zero, por lo que era imposible que alguien dedujera que su punto débil eran sus esposas. Su visita a la ciudad de Prestella, junto a su objetivo de conseguir una nueva esposa, formó la oportunidad perfecta para matarlo, ya que justo se unieron todas sus esposas en un punto en específico.
Regulus posee una mansión, pero se desconoce su ubicación. A día de hoy en la historia principal nunca se ha visitado ese lugar tan misterioso. En el What If Ayamatsu, Natsuki Subaru y Elsa Greiger dan con la ubicación y queman su mansión hasta las cenizas para deshacerse de su autoridad y matarlo, quemando a sus esposas vivas en el proceso, las cuales aceptaron su destino sin ninguna queja, pues estaban hartas de vivir con Regulus. A pesar de ser el arzobispo del pecado más fuerte del culto de la bruja y de haber matado a Reinhardt, nunca consiguió matar a Subaru, ni en la novela ligera ni en la novela web. Según el autor, la autoridad de codicia de Regulus es la habilidad de combate más fuerte de Re:Zero. El autor menciona que Regulus es el candidato menos adecuado para ser rey. La familia de Regulus, aunque pobre, era gente amable que realmente se preocupaba por él. Sin embargo, Regulus interpretó tanto su consideración como su afecto como signos de menosprecio hacia él, lo que alimentaba su complejo de inferioridad. Su cabello blanco es el resultado del estrés. La primera esposa de Regulus fue una amiga de la infancia con quien creció en la misma aldea. Era una mujer hermosa que nunca menospreció a Regulus. Sin embargo, después de obtener su autoridad, Regulus rápidamente eliminó tanto su propia familia como la de ella. Además, destruyó la aldea y eventualmente incluso un país, y luego la tomó como su esposa. Su primera esposa fue con la que más tiempo estuvo, no por amor o algo parecido, sino porque era la única con quien podría confiarle su corazón de león. La causa de muerte de la primera esposa de Regulus fue el suicidio. Frente a sus ojos, ella se atravesó la garganta con su propia voluntad. Hasta entonces, nunca le había sonreído ante Regulus, pero en ese momento, por primera vez, mostró una sonrisa de desprecio. Esa imagen se convirtió en un trauma extremo para él. Pese a todo, fue la única a quien le hizo una tumba. Sin embargo, la razón por la que la construyó no fue por amor, sino para justificar a sí mismo con una excusa que nadie escuchaba. A pesar de que no cumpliste con tu deber como esposa, yo, como esposo, tengo la misericordia y magnificencia de hacerte una tumba, la cual no recuerda a día de hoy dónde está ubicada. Regulus es un ser tan arrogante que no recuerda los rostros de la familia que asesinó, ni siquiera el rostro de todas las esposas que ha tenido. En sus recuerdos, nadie tiene rostro, y esa es la razón por la que en las escenas en retrospectiva no aparece ninguna cara. Lo único que recuerda con claridad es que, en el momento de sus muertes, ellas estaban riendo de él. Según Petelius, Regulus recibió su factor de bruja de la codicia de una caja similar a la suya. El nombre de Regulus, que significa pequeño rey, está relacionado con su autoridad, ya que utilizó a sus esposas como miembro de un pequeño reino para apoyar a Regulus. En el juego para móviles Re:Zero Love is Memory, Regulus es uno de dos personajes que intencionadamente no poseen una animación de muerte al ser derrotados, siendo el otro Reinhardt Van Astria. Al ser derrotado, Regulus simplemente pone cara de fastidio, se da la vuelta y sale lentamente del campo de juego. Regulus tiene su capítulo nombrado en el arco 5, tanto en la novela web, novela ligera y anime. Si Skigny y Regulus se conocieran, ambos representantes de la codicia, según Tapei no entrarían en conflictos. Regulus no es el tipo de hombre de Kigna, por lo que simplemente no querrían hablarse. Tapei ha mencionado que no existe persona fuera en el mundo que quiera ser amigo de Regulus, o siquiera pudiera llevarse bien con él. Al final del arco 3, con Regulus llegando con Leia al campo de batalla contra la ballena blanca, hizo interpretar a muchos que ambos son amigos. Sin embargo, esto no tiene nada que ver, solo por coincidencia no entraron en conflicto. Obviamente sí discuten, pero el enfado de Regulus no suele durar mucho, por lo que siempre termina con Leia huyendo. Regulus odia a todos sus compañeros arzobispo tal como se puede evidenciar. El autor bromea con la siguiente frase: iniciaron una vida como arzobispo desde cero sin la posibilidad de hacer amigos. 15 años antes del inicio de la historia principal, Regulus mató al guerrero más poderoso de la época del reino de Wallachia, Kurgan de los 8 brazos. Por los efectos de su autoridad, mantener su cuerpo en pausa, Regulus no tenía la necesidad de comer, ir al baño, dormir o bañarse en siglos, aunque antes de volverse arzobispo era una persona común y corriente. Si Petelius hubiera conocido los detalles de su autoridad, habría bastado con solo matar a sus esposas, algo que según el autor podría ser cualquiera. Cómo obtener ese conocimiento es lo complicado. Si Puck en su forma de bestia delfín y Regulus se enfrentaran, dependería de la distancia en la que se encontraran sus esposas para saber al victorioso. Si está muy lejos, gana el arzobispo, y si está muy cerca, gana el espíritu. No todas las esposas de Regulus son unas santas palomas, ya que incluso existen algunas que formaban parte del culto de la bruja. Según el autor, había un poco de todo. Regulus únicamente le gusta la belleza natural de las mujeres. No estar satisfecho con el cuerpo que tus padres te dieron es algo increíblemente codicioso según el obispo, por lo que descarta también a Capella, quien se puede transformar en lo que quiera. Cuando atacó a Ren y a los demás, obviamente llevó a una de sus esposas para tener activa su autoridad. Ella se encontraba en el bosque o en sus alrededores, pero cerca. Los que vinieron con ellos seguramente pensaron, ya se trajo otra esposa. Regulus nunca puso de objetivo convertir en sus esposas a Sirius o Capella, dado que si lo hubiera hecho, ya lo serían o estuvieran muertas hace mucho tiempo. Si Capella le dijera a Regulus que solo le gustan las mujeres por su cara, le contestaría: sí, solo es la cara, los harenes me dan asco.
Ojalá te mueras. Transformarte de manera tan aberrante. Pareces una chica hecha de barro. Me repugnas. E incluso si cambiaras un rostro con el de la persona que más le gusta, seguiría pensando lo mismo. Cambiar su cara así da tanto asco. Ojalá se muriera. Regulus nunca intentó convertir a Pandora en su esposa, porque por su suerte no le gusta su cara. Estos son pensamientos de Tapei Nagatsuki de su personaje Regulus. Es la clase de enemigo que piensas que bueno, se lo merecía. Tratar de hacerse amigo suyo es imposible. Nadie pensaría en que quiere ser su amigo. Y honestamente, Regulus tampoco tiene lugar en su corazón para aceptar un amigo, o siquiera alguien con quien considerarse un igual. Coleccionar muñecas con cara bonita y ser el pequeño rey de una nación es una de las cosas que componen a Regulus Corneas. Si existieran dos Regulus o personas con la misma personalidad, es muy probable que nunca se hablaran. Un fan le preguntó por qué pese a ser el más poderoso Regulus nunca mató a Subaru, con lo que él simplemente contestó: se muere y los lectores sientan alivio, no se muere y los lectores se perturban. ¿Qué clase de protagonista es este? Un fan le preguntó si en alguna ocasión le fue complicado escribir o retratar la personalidad de alguno de sus personajes, como por ejemplo Regulus, con lo que contestó: en mi mente hay una imagen muy sólida de lo que piensan y las clases de expresiones que usarían personajes como Regulus, por lo que creo que no me cuesta hacerlos hablar. No es que piense como Regulus, es que es natural que hablen como él, con esa personalidad de naturaleza, hable de esa manera, por lo que nunca he tenido dificultades con las personalidades de los personajes. Si logra entender adecuadamente las inclinaciones y posturas de su forma de pensar, entonces la manera de plasmarlos en sus palabras y acciones vendrán naturalmente. El autor ha mencionado que Roswell sería capaz de derrotar a todos los arzobispos del pecado por su cuenta, con la excepción de Regulus, aunque también se debe de considerar algunos detalles para la victoria. En contraste con un dato anterior, un fan mencionó: Equigna, ¿eres virgen? Es muy importante y es todo lo que necesito saber, en referencia al arzobispo. Y él contestó: Equigna y Regulus probablemente sentirían bastante desagrado por el otro. Regulus no sentiría atracción alguna y Equigna no lograría comprender los gustos y disgustos de él. Cuando le preguntaron si la autoridad de Equigna es la misma que la de Regulus, Tapei dijo que Equigna es una auténtica y anhelante codicia. Lo de Regulus es una codicia presumida, son diferentes. Aunque sea uno de los arzobispos más fuertes, Regulus no tiene la capacidad de destruir una luna, esto comparándolo con niveles de Dragon Ball. A pesar de haber tenido más de 200 esposas en toda su vida, nunca tuvo intimidad con ellas, simplemente la tenía como muñecas bonitas que apreciaba. Emilia nunca reconoció a Regulus a pesar de haberlo visto en la segunda prueba de la tumba. En todo momento tuvo un extraño sentimiento de que ya lo había conocido antes, pero incluso antes de morir nunca lo recordó. Muchos creen que se debe a los efectos de la autoridad de Pandora, sin embargo, no lo recordó porque no dejó ninguna gran impresión en ella. Su aspecto es tan común y corriente que lo puedes olvidar en cuestión de segundos. Es una de las cualidades del diseño del personaje que Tapei ha dejado claro muchas veces. En cambio, Regulus sí recordó a Emilia antes de morir. En sus últimos momentos supo que era la pequeña niña que tanto intentó proteger Geuse, maldiciéndola con sus escasos suspiros por lograr su tan apreciada venganza, aunque eso nunca fueran sus intenciones, deseando en lo más profundo de su ser que lo haya olvidado. Deseo que irónicamente se cumplió. Y en fin, estas fueron 60 curiosidades de Regulus Corneas, un video que hago en conmemoración al fin del personaje. Ya murió en el anime y no lo volveremos a ver nunca más. Me encantó informarme mucho más de uno de mis arzobispos favoritos, por lo que no niego que sea una nueva sección del canal. Tal vez hagamos otras 60 curiosidades de otro personaje de Re:Zero u otra serie en el futuro. Leo sugerencias en los comentarios. Y sin nada más que aportar, adiós.